Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Elecciones México 2018. Hoy es el último de nuestros programas de esta serie con la que tuvimos la oportunidad de entrar a sus hogares para reflexionar sobre diversos temas que se fueron dando a lo largo de estas semanas de campaña. Y como todos los lunes nos acompaña María Marván. María, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Y en esta ocasión el doctor John Ackerman, quien es académico investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. John, bienvenido. Muchas gracias, Jorge, un gusto, María. John, muchas gracias. Muchas gracias. Pues, John, tenemos ya resultados, casi el 80% del PREP ha avanzado en cuanto a las estadísticas y el conteo de cómo quedó la elección presidencial. Entonces, pues podríamos platicar cómo estás percibiendo esta lectura de una elección muy contundente en cuanto al resultado, más del 50%. Si tuviéramos la figura de la segunda vuelta electoral, no hubiera habido necesidad de la segunda vuelta electoral. Entonces, si nos permiten, vamos a ver cómo están las el último corte del PREP de la Presidencia de la República, para que hagamos un análisis en tiempo real. Pues sí, estamos ya en el 80%. El licenciado Andrés Manuel López Obrador tiene el 53% de los votos a su favor. El segundo lugar es Ricardo Anaya con el 22.5%. José Antonio Meade tiene el 16.4% en tercer lugar. Y ya en el último lugar queda el Bronco con 5.1%. Margarita Zavala registró algunos votos, pero como saben ella declinó y esos votos por disposición del Consejo General del INE quedaron como votos nulos. ¿Tu lectura de esta pues tan contundente victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador? Es una cosa impresionante. La verdad es que esto decían las encuestas, se cumplen las expectativas con respecto a estos estudios, casi todas las encuestadoras, pero... Todavía decían menos las encuestas, ¿no? Bueno, dependía ahí el Financiero más o menos, Alejandro Moreno más Reforma también andaba por ahí 51%. había algunas diferencias, pero en general se anticipaba esto, pero nadie se lo creía realmente. En primer lugar, uno imaginaba que se iba a abultar bastante la votación para el PRI en particular, por medio de estos mecanismos de la compra y coacción del voto, de la manipulación de los votantes, del acarreo, que es una práctica muy común. Yo te leí en redes y andabas muy activo tú, invitando a que se denunciara esto, pero claro, no hubieron tantos incidentes reportados, ¿no? Pues sí hubo muchos. Mira, yo participaba en la coordinación de una red universitaria Ciudadana por la Democracia, que trajimos más de 100 observadores internacionales de 13 países del mundo, también unos 200, 300 observadores nacionales, ya tomando en cuenta todo el país. Y desde la UNAM sí teníamos un equipo de abogados que estaban dando una asesoría jurídica a cualquier víctima denunciante. Recibimos más de 200 denuncias muy concretas. Bueno, había miles de tweets, ¿no? Pero así, denuncias bien acreditadas, más de 200 de este tipo de irregularidades. Yo personalmente fui a Ecatepec, junto con el padre Concha, el padre Solalín, de otros académicos, y sí vimos ¿Los padres operativos. ya son académicos? No, y otros académicos. Ya pensaba yo. Bueno, sí, padre Concha da clases en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Entonces es académico. Sí, claro. Según el estatuto del personal académico, es una red universitaria y ciudadana que justamente lo coordina el Miguel Concha. Fuimos a Ecatepec. Hay una cosa muy rara, que estaba en muchas casillas. Por ejemplo, un representante de un partido político, no voy a mencionarlo ahorita, tenía no solamente su lista nominal, pero tenía una cosa que se les llama el bingo, parece un bingo, un listado de numeritos. Aparte de anotar en su lista nominal, también están anotando en unos numeritos, ¿no?, quién está votando. Esta hojita tiene 3 calcas, diferentes colores, azul, amarillo y café. A cada 2 horas pasa un operador político, recoge esta hojita, obviamente lo checa con su propia versión de la lista nominal, alguna copia ilegal que tendrá por ahí, y esto lo utiliza para el acarreo y para estimular la votación de las personas de su partido. Esto es una práctica común, generalizada, que ocurre en todo el país. La FEPADE, totalmente indolente, casi no hacía nada al respecto para realmente detener, el INE menos. Entonces uno esperaba que al final de cuentas la opinión pública no iba a reflejarse en las urnas por estas prácticas, pero sorpresa, se inundó, se inundaron las urnas con votos para que casi estas prácticas ya no importaran. O sea, de veras, es una cosa
impresionante la participación ciudadana a favor de Andrés Manuel López Obrador, pero no solamente a favor de él, yo digo que es a favor de la democracia. Yo creo que todos tendríamos que celebrar esta contundente victoria de la oposición en México, que para mí es la primera vez que un verdadero candidato de la oposición gana la presidencia de la República, más allá de lo que uno opine de Andrés Manuel o no. El hecho de que alguien de fuera del sistema, de este pacto de impunidad, del pacto por México, llegue por medio de las urnas, es una especie de revolución pacífica. Y a mí me genera mucha esperanza porque, mira, mi último libro se llama El mito de la transición democrática. Yo no creía que éramos capaces de una cosa así. Hoy los ciudadanos en las urnas nos están demostrando que hay mucha esperanza democrática todavía e incluso ya estamos avanzando a paso firme en esta tarea. Bueno, yo difiero absolutamente con John. Honestamente, creo que ha habido alternancias en el país. Ajá. Y creo que cualquier alternancia es igual de respetable. Sí creo que el resultado de ayer de la elección, en primer lugar, es un triunfo de la democracia. Es un triunfo en donde la oposición también reconoció su derrota y me parece eso que es un abono importante a la democracia. Habrán sido 30 puntos, pero podrían no haberlo hecho, ¿eh? Y me parece que es, en realidad, la tercera transición que tenemos. Transición fue la de Fox, alternancia fue la de Fox, no la tercera transición, creo que todo es parte de la misma transición. Alternancia fue la de Fox, alternancia fue la de Peña Nieto y alternancia es la de ahora de López Obrador. Independientemente de la simpatía que nos cause o no el ganador del 2000, el ganador del 2012 y el ganador del 2018, las tres son alternancias y así se llaman y así son. Hay un autor que conocemos los tres por los temas en los que trabajamos, Samuel Huntington, un politólogo muy importante en Estados Unidos, pensamiento mundial, que decía que las alternancias realmente eran alternancias cuando el partido B podía competirle al partido A y entrar en su lugar una vez que fue electo con reglas más o menos equitativas, justas, transparentes, periódicas, mediante procesos periódicos. Pero cuando B se queda permanentemente en el poder, dice, ahí hay un riesgo de que pueda volverse a tergiversar el sentido democrático. Pero en el caso de México, John, yo en lo particular creo que las alternancias son producto de un sistema que ha respetado no solamente principios, sino procedimientos que nos han vuelto una democracia. En el 2000 hubo una alternancia, en el 2012 y ahora tenemos otra alternancia dentro de un mismo sistema. Yo creo que tenemos limitaciones como cualquier sistema. El sistema norteamericano con su sistema electoral me parece que es anacrónico, pero es una democracia. Es que es muy interesante esto de la alternancia. Desde mi punto de vista, la alternancia efectivamente no es la primera vez que la tenemos, lo tenemos desde hace mucho tiempo. Cada 6 años en México celebramos elecciones presidenciales. Desde 1934, cada presidente ha terminado su sexenio, se va y hay un nuevo presidente. Y hay incluso una teoría del péndulo que demuestra que a lo largo del siglo XX hemos tenido alternancias cada sexenio casi. Primero un presidente más populista o más izquierdoso y después tienes un presidente más tecnocrático, más neoliberal y hay un péndulo ahí, este tipo de alternancia, sin la reelección en el Congreso de la Unión. También cada 3 años o 6 años, depende de la Cámara, hay una alternancia, una renovación de las personas que participan en esos órganos. Entonces, esto de la alternancia no es nuevo, no es un fenómeno democrático. México a nivel internacional es reconocido, antes por lo menos, como un gran ejemplo del autoritarismo electoral, ¿no? Pero antes y la cuestión es si realmente transitamos en el año 2000 a un sistema democrático pleno. Yo creo que no, yo creo que ahorita mismo estamos iniciando eso. O sea, ha habido muchas luchas por la democracia, esfuerzos de apertura del sistema, pero es hasta este domingo que realmente alguien externo al sistema ha logrado entrar a la presidencia de la República por medio de la votación popular. Quién sabe, quizás tenemos problemas serios y no se consolida esta transición democrática, pero realmente es ahora que se está rindiendo frutos todas estas luchas democráticas de décadas en México. Absolutamente no estoy de acuerdo. A ver, tenemos un sistema de partido hegemónico que logró transiciones, logró elecciones perfectamente bien controladas, donde la hegemonía de 70 años del PRI logró
en una manera muy sorprendente, que hubiese elecciones, que hubiera un cambio pacífico del poder, y claro que había estilos. No puede haber ningún país que en 70 años, con todos los presidentes que hubo, no hubiera cambios de estilo. Claro. ¿Sí? Empieza un proceso de transición a la democracia, cambian las reglas electorales de manera muy clara, y en el año 2000 tenemos una alternancia donde sale el PRI de Los Pinos y entra el Partido Acción Nacional. Yo no puedo creer que pensemos que porque Partido de Acción Nacional se fundó en 1939, entonces la elección del 2000 es irrelevante en la historia de México. No. Y mucho menos decir que no hay una continuidad de partidos políticos en este país. Entonces, estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Si quieres, te concedo que por primera vez desde Lázaro Cárdenas tenemos un presidente de izquierda. No, yo no he pero no te acepto que sea esta la primera y la única y la válida transición y sea la primera vez que los mexicanos elegimos con nuestro voto. Perdón, pero no lo acepto de ninguna manera. No utilicé esa terminología, María. Yo respeto totalmente tu punto de vista. Yo no dije que es la primera vez que el voto haya sido válido. Lo que sí, si estamos hablando de un proceso histórico, de una transición a un nuevo equilibrio democrático, que todos estamos buscando en esta mesa y en México. Claro. En el año 2000 hubo unos intentos, ¿no? Evidentemente, la elección de 2000 fue emocionante, hubo fiestas, callejeros también, como hoy. Pero de repente en 2006... hubo un fraude terrible. Yo sé que igual ustedes no coinciden con esa evaluación, pero muchos académicos, muchos ciudadanos coinciden que en 2006 fue muy similar a 88 de un fraude descomunal. En 2012 hubo una imposición por medio de la utilización de un dinero terrible, violencia y fraudes también. Y ahora ya por fin, yo digo, estamos viviendo un momento realmente emocionante y profundo en esta historia. Pues no para ti debe ser muy emocionante, creo que es emocionante. No estoy hablando... Creo que 2000 fue emocionante para mucha gente y no nada más para Fox. Pero Fox lo echó a perder. O sea, ese es otro problema, pero la elección de 2000 fue muy emocionante para todo el mundo. En una perspectiva, digamos, que compartimos seguramente los tres, desde una perspectiva, digamos, analizando las reglas, que es el primer criterio con el que tú puedes identificar si tienes una democracia o no, las reglas electorales. Yo creo, John, que desde México, desde 1968, gradualmente fue por aproximaciones sucesivas generando y detonando reformas. La reforma política de 1977 me parece que fue importantísima. Por supuesto. Luego la de 1988, 89, 94, y creo que en el 97... tenemos el primer Congreso dividido. De oposición. ¿No? Así es. Por vía del voto popular, se respetó el voto popular, y luego vinieron alternancias. Ayer veníamos en la mesa con María, traía unos datos interesantísimos, María. El sistema electoral mexicano refleja muchas alternancias, muchas. Así es. Y eso, por fortuna, nos genera mucha pluralidad, que es parte de la sociedad mexicana. Yo, en lo personal, creo que nuestro sistema electoral, institucionalmente, procedimentalmente y normativamente, sí nos ha dado una democracia electoral. Creo que falta por consolidar la democracia constitucional para tener un nuevo régimen de gobierno, se habrá de edificar, pero bueno, eso lo veremos seguramente en el próximo segmento. Me gustaría que analizáramos cómo quedó, si nos pueden poner en pantalla, el Congreso de la Unión en la Cámara de Senadores, el PREP, cómo nos está dando los últimos resultados. En Cámara de Senadores también creo que ya vamos cerca del 80%. Morena, la coalición de 80% de PT Morena trae 54.2 de la votación. La coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano trae el 27.1 y la coalición del PRI Verde Ecologista trae el 13.5%. Claramente estamos viendo una vez más una tremenda presencia legislativa de la coalición. Pero también nos queda claro que las coaliciones electorales no necesariamente tienen que ser coaliciones de gobierno. Claro. La pregunta es, ¿se mantendrá la coalición? Pues está muy interesante. O pues hasta aquí llegamos, muchas gracias, y van a hacer una nueva reconformación. Pues yo creo que va a estar muy interesante justamente ver en los hechos cómo se contestan
los mismos partidos políticos, muy importante pregunta de Jorge. La coalición sí es mezcladita de chile dulce y manteca, ahí tienes el PT, tienes el PES, tienes a Morena. Morena misma es un fenómeno muy diverso y plural que tiene personas de izquierda, de derecha, de centro. Entonces, yo creo que vamos a ver, al contrario de lo que algunos temen, ¿no? Había un movimiento de última hora, incluso llamadas telefónicas masivas a favor del voto cruzado, ¿no? No vamos a empoderar a un dictador con su mayoría en el Congreso. Yo creo que más bien lo contrario va a ocurrir, justamente por la diversidad de esta coalición. Vamos a ver un florecimiento del poder legislativo. En este último sexenio, el Pacto por México mató al poder legislativo. ¿El florecimiento basado en qué? Basado en un empoderamiento del poder legislativo como un poder propio, porque justamente el Pacto por México, que se firma al principio de este presente sexenio, implica un retorno a las viejas formas de hacer política, porque en lugar de debatir las cosas en público, abierta en el Congreso, lo que tenemos es, tras puertas cerradas, en Bucareli, los presidentes de los partidos pactan una agenda de reformas y luego se manda al Congreso y está levantadedos de siempre. Ahora, de repente, el Congreso va a estar debatiendo, discutiendo y haciendo sus propias iniciativas. Muchos, sí, van a ser cercanos a Andrés Manuel, pero la verdad es que es una pluralidad increíble de Morena, y agregando PES y PT, y vas a tener una presencia importante del PAN y el PRI, los dos partidos. Va a ser quizás caótico al principio, pero al final de cuentas muy divertido y una gran efervescencia en ese poder que me parece muy positivo. María, ¿tú no ves algún riesgo con una presencia tan elevada, tan alta, del presidente de la República de un partido y una coalición tan fuerte en el Senado, en el Congreso? A ver, yo creo que la pregunta que haces es muy válida y no tenemos hoy ningún elemento para saber cómo va a funcionar. Creo que no sabemos de qué manera van a trabajar las tres coaliciones electorales, porque las tres fueron coaliciones electorales, las tres fueron de sal, de dulce, de chile y de manteca, y curiosamente las tres quedan con fuerzas muy distintas. Tan quedan con fuerzas distintas que por los pactos que se hicieron para conformar la alianza, hasta donde sé de las cuentas, el PES puede quedar con 58 diputados. Ahorita vimos Senado, pero puede quedar Senado, con sí. 58 diputados y no tener registro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a funcionar esos 58 diputados? ¿Van a conformar su propia fracción parlamentaria? ¿Se van a sumar a Morena porque ya les dio la bendición para poderlos meter al Congreso y si no, no hubieran entrado? En algunas van a acompañar al presidente y en otras no. No tenemos ningún elemento real para decirlo. Como tampoco sabemos si PRD y PAN van a trabajar juntos. Claro. Nueva Gran Alianza pregunta. está a punto de perder. Nueva Alianza está a También punto de perder con riesgos, ¿verdad? De Entonces, perder registro. yo creo que si en algo hemos tenido un déficit en los 18 años después de la primera alternancia, ha sido en un poder legislativo digno. Me encantaría ser tan optimista como John y pensar que ayer cambió este país y ya nuestro legislativo va a ser digno. No tengo ningún elemento para saberlo, me encantaría que así fuera, porque México necesita un poder legislativo. Está muy interesante lo que señala María sobre el PES, porque efectivamente van a haber muchos diputados del PES que llegan por medio del acuerdo de coalición con Morena, pero si esto ocurre de que en realidad menos de 3% de los votantes hayan tachado el PES, ¿no? Lo que eso significa es que realmente esos diputados del PES fueron electos por votos de Morena, ¿no? O sea, el voto fue de Morena y Morena mismo en su acuerdo, para bien o para mal, incluyó a unos diputados del PES, pero llegan por Morena. Yo celebro al final de cuentas esto, es un gran mensaje claro de la población de que ellos confían en Morena y que PES como tal no tiene un gran arraigo en el país, su ideología, sus posturas muy cuestionables en muchos temas, no recibieron un gran apoyo ciudadano, ¿no? Hasta el punto de que como partido igual pierden su registro. Entonces, lo que nos sí, debería de llevar a replantear la forma de votar, que Claro. lo hemos platicado 1000 veces, es absurdo que un ciudadano pueda tener un voto
2 medios votos o 3/3 de votos. Es una locura. Bueno, que eso es un éxito porque hasta sistema de antes partidos. podías colgarte Es antes con las menos malo que antes. Sí, exacto. Es menos malo Bueno, que ahí antes. está. Pero yo creo que un ciudadano debería de tener un voto Nada más. y no Sí. poderlo estar partiendo. Y creo que las reglas de las coaliciones deberían de ser muy distintas en México. Buena A mí oportunidad no me gustan las porque coaliciones se electorales, presentan- me gustan las Pero coaliciones por lo de menos en gobierno. este caso Se sí te presentan- da al votante la opción de votar por Se uno o por los tres partidos. se Antes ni presenta, siquiera se podía hacer John, eso, ¿no? Sí, se ¿no? presenta una oportunidad, yo creo que para redefinir un nuevo sistema de partidos y un nuevo sistema electoral, Claro. pero hablaremos de eso después del corte. Quédese con nosotros aquí en su programa Elecciones México 2018. Regresamos en un momento. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en el programa Elecciones México 2018. Estamos platicando con John Ackerman, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, colega y amigo de nosotros. Gracias. John, vamos a ver cómo quedó el último corte del PREP, las estadísticas del Senado de la República. Ahí también lograron una mayoría importante. Así es. Aquí este es el último Ese corte, tipo también del que ya habíamos 80%. PT Morena, 54%, 54.2%, PAN PRD, 27.1% y PRI Verde Ecologista, el 13.5%. Pues al parecer no hubo mucho voto cruzado, ¿no? Realmente hay una consistencia en todos los cargos legislativos y presidenciales a favor de Morena. De veras, es una verdadera realignment, como se dice los politólogos estadounidenses, una reconfiguración del mapa político. Aunque el punto que tú mencionaste antes del corte es muy importante. ¿Dónde está la ideología? ¿Por dónde van a caer las fichas al final? Porque todos los partidos tienen una crisis ideológica, absolutamente Todos todos. los partidos. Ahora, aquí hay un tema. Aun cuando es una mayoría, una primera mayoría importante, no da para tener una mayoría calificada para Eso sí. reformas constitucionales. Así es, así Y tampoco a nivel de congresos locales. Entonces creo que esto es bueno porque va a obligar a esta coalición, si es que la mantienen, yo lo veo difícil, porque creo que a la hora de que pongan sobre la agenda los temas legislativos, yo creo que ahí es donde van a empezar a diferenciarse y tal vez veamos nueva configuración de nuevas alianzas legislativas. Me parece, John, que esto es bueno porque genera contrapesos. Claro, por supuesto. Por mucho que haya arrasado en esta elección Andrés Manuel y Morena, solamente estaban en disputa unas 9 gobernaturas. Ahorita vamos a ver eso, supongo. Pero la mayoría de los estados siguen siendo gobernados por otros partidos. Y sí, no están las 2/3 partes. Esto mantiene cierta estabilidad. De hecho, cuando escuchas a Andrés Manuel, él no habla de grandes reformas constitucionales para empezar. Él dice, mira, ya esto del reformismo constante no es necesario, lo que tenemos que hacer es reformar el poder ejecutivo, porque es un poco el poder que se ha quedado sin democratización, ¿no? El poder legislativo sí se ha diversificado, mucho más pluralidad, debate, hasta el Pacto por México lo cierra, pero al fin de cuentas ha avanzado. El poder judicial, la Suprema Corte, pues hay muchos cuestionamientos también, pero ha habido reformas y una mayor independencia en el poder judicial, pero es el poder ejecutivo el que sigue funcionando con las mismas claves de siempre. Entonces, ahí es donde él va, pues vamos a aplicar las leyes, vamos a aplicar esta constitución que tenemos, y su discurso el domingo, ayer, pues pareciera que fue hace ya una semana por tantas cosas que han pasado, pero su discurso Andrés Manuel el domingo en el Hilton ya de aceptación, de declaración de triunfo, está muy claro, ¿no? Él dice, va a respetar las instituciones, va a respetar las leyes, cualquier reforma va a ser dentro del marco jurídico, y quiere empezar a trabajar ahí y no está planteando masivos pactos por México o reformas constitucionales. Por lo pronto lo que ya anunció y lo anunció el día de ayer es un proyecto de reforma constitucional al 102 constitucional para hacer responsable al presidente de temas de corrupción. Sí, eso es una cosa clave, pero eso ya está ya lo aprobó una forma de esta en la Cámara de Diputados desde diciembre, ¿no? Hasta Mid mismo lo estaba presumiendo, ¿no? Para acabar con el fuero. Bueno, ha sido una propuesta clara desde hace muchos años de Morena. Lo que no sé es si vaya a poner las reformas constitucionales en primer lugar. Mi impresión
es que apostarle a un desgaste legislativo y poner ahí toda la energía en ese momento ahí, no es lo que está planeando, que más bien está buscando aplicar el marco jurídico como lo tenemos y que el reformismo, pues quizás al final de su sexenio, ¿no? Si es que tiene éxito en la aplicación de sus planes. Ahí tenemos grandes leyes, gran constitución, nuestro artículo 123 garantiza el derecho al trabajo, ¿no? Todo mexicano tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Imagínate aplicar eso en la realidad. No necesitas reformas constitucionales, simplemente necesitas un gobierno efectivo que genere el desarrollo y que apoya y presupuestos que puedan por soportarlo. supuesto. Así es. Sin presupuesto no es posible. Así es, así es. Pues vamos a tener una Cámara donde definitivamente va a tener mayoría relativa, no va a tener, mayoría... Calificada de las dos terceras no va a partes. tener mayoría calificada, va a tener mayoría absoluta. Los congresos locales cambian mucho, ¿eh? O sea, no estoy segura que no vaya a tener 16 congresos locales la alianza con Morena. Tienes el caso de Oaxaca, que tienes gobernador priista, y los 15 gobernadores, los 15 diputados locales van con Morena. Van con Morena, claro. Habrá que ver las fórmulas de representación. Tlaxcala es el mismo caso. Los 15 se van con Morena. Hay otros más repartiditos. Bueno, María, en el Estado de México, la mayoría en el Congreso y de presidentes municipales de Morena. Bueno, 41 en el Estado de México se van con Morena. Wow. Entonces, sí hay pues una construcción de un poder hegemónico que más vale que funcionen los sistemas de pesos y contrapesos, porque yo no sé qué tentaciones tenga hoy o qué planes tenga hoy, pero sí la forma, gracias a las elecciones concurrentes, a la forma en las que están diseñadas las coaliciones, pues lo que hoy tenemos es realmente un país con una geopolítica absolutamente distinta de la de ayer. Vamos a tener por lo menos 20 gobernadores que van a estar trabajando con el Congreso en contra, poquito menos, poquito menos. Poder dividido ahí, eso con es positivo, un poder ¿no? dividido, entonces habrá que ver cómo funciona, ¿no? Bueno, yo puedo anticipar cómo va a funcionar, porque este es un estudio que seguramente muchos de nosotros hemos hecho a nivel estatal. La mayoría de nuestras constituciones locales son a imagen y semejanza de la Constitución General. Y no hay reglas que prevean gobiernos divididos, ¿no? Es la verdad. Entonces, ahí va a haber un problema y ojalá haya un entendimiento armónico para que se pueda incitar a crear un nuevo arreglo político y que esto pueda estimular la cooperación entre los poderes públicos cuando tenga estas figuras de gobiernos divididos. Pues bueno, vamos a ver cómo se encuentra la estadística de los estados, empezando por la Ciudad de México. No sé si pueden ponernos en pantalla la estadística más reciente en la Ciudad de México, cómo quedó la jefatura de la Ciudad de México, de gobierno, y la Asamblea Legislativa. Pero bueno, pues aquí también Claudia Sheinbaum gana con cerca del 47%, contra 30% de la candidata Barrales, y bueno, ya los demás se desfondan, ¿no? 13.3%, etcétera. Aquí también logran la mayoría en la Asamblea Legislativa. Sí, al parecer, bueno, hubo un arreglo interesante con la nueva Constitución de la Ciudad de México, paradójico, ¿no? Cada quien en los contextos, porque supuestamente el PRI y el PAN en algunos momentos se había pronunciado en contra de los diputados plurinominales, incluso era una propuesta de Peña Nieto en su campaña de eliminar los plurinominales. Pero ahora aquí en la Ciudad de México, en el debate del Congreso Constituyente, fue el PRI el que defendía a capa de espada ampliar la cantidad de diputados plurinominales, precisamente como es un partido minoritario en la Ciudad de México. Entonces, con la reforma constitucional, el nuevo Congreso de la Ciudad de México es mitad-mitad, ¿no? Mitad pluris y mitad unis. Entonces, hay que ver cómo se cae al final de cuentas los porcentajes, porque por mucho que Morena haya arrasado, seguramente este arreglo va a garantizar que hay una bancada fuerte, pues, sobre todo del PRD y también del PRI. Pero sí, sin duda, Claudia Sheinbaum llega con una posición de fuerza. Al parecer, Morena también se lleva 11 o 12 delegaciones.
bueno, perdón, ya se llaman alcaldías, ya con la nueva constitución. Entonces, pues una renovación, una nueva... me sorprende el dinamismo de nuestro sistema político, ¿no? Los españoles, bueno, los del nuevo partido de izquierda Podemos, por ejemplo, tienen un término que se llama el sorpaso, ¿no? Ellos se plantearon rebasar a la vieja izquierda, al PSOE, al Partido Socialista Obrero Español, en unos pocos años para que ellos fueran gobierno. Y ahora ya no sé cuántos años es desde que se creó Podemos, unos 8 o 9 años, no lo han logrado. Ahorita están apoyando Podemos a un gobierno socialista, Pedro Sánchez, mientras Morena, que tiene nada más 4 años de edad, en estos años, de repente, ¡puf!, rebasó por la izquierda, dejó el PRD en la lona y de repente... Bueno, es que desfundó al PRD, ¿no? O sea, realmente los políticos que estamos hablando son más o menos los mismos. No son los mismos. ¿90% participarían en el PRD? No. ¿80%? ¿60%? Bueno, lo que tenés es un nuevo... O sea, en realidad la ciudad está en las mismas manos desde 97 hasta ahora, por Dios. No, eso es falso. Excepto no, con... Morena es una nueva iniciativa, un nuevo partido que tiene nuevo espíritu, nuevos cuadros. Excepto con el jefe de gobierno anterior. Yo no digo que no tenga gente nueva. Absolutamente. Pero la fuente principal de la militancia de Morena es el PRD. Así como los militantes del Partido Socialista, una gran parte se salen yo no digo si está bien o está mal. Sí. Yo no digo si está bien o está mal, simplemente describo el hecho. No, lo que yo estoy celebrando es un increíble dinamismo de nuestra cultura política y nuestro sistema político que permite este tipo de revuelcos rápidos, que nos debería hacer orgullosos nuestro sistema político como una cuestión dinámica y sobre todo nuestro pueblo, nuestra sociedad. Y los milenios, los jóvenes que salieron en masa a votar, y muchos para Morena, que ellos consideran como un nuevo partido, no militaron en el PRD, lo ven como una nueva esperanza, una nueva forma de hacer política. Y esto yo creo que habla muy bien de nuestra conciencia política. Dentro de todo este esquema del que dices, del que te sientes, nos sentimos orgullosos, yo me siento muy orgulloso del día de ayer porque fue una jornada cívica que al margen de los partidos y los candidatos, los protagonistas fuimos los ciudadanos. Sí. Es nuestra democracia y nosotros como ciudadanos tenemos que cuidarla, independientemente de quién nos gobierne. Es lo que yo creo y ahí están las reglas que nos han permitido esa participación. De acuerdísimo. Yo te quería comentar que hay un tema que a mí me interesa sobremanera y me gustaría saber tu reflexión. Andrés Manuel convoca a una reconciliación inmediatamente. De hecho, el mensaje que da el día de ayer en el Hotel Hilton es básicamente un mensaje en donde ya manda señales de tender puentes de comunicación para iniciar un proceso de reconciliación. Bueno, digamos, en términos semánticos se oye bien, pero en términos prácticos la pregunta es, ¿cuál es el objetivo y cómo lo vas a lograr? ¿Cuál crees que sean algunas de las ideas que sugiera para hacerlo? Nos dio algunas pinceladas. Voy a invitar a la ONU, voy a invitar a todos los líderes religiosos que se quieran incorporar, líderes sociales, generar toda una agenda de desagravios. Pero ¿qué es lo que nos van a presentar para reconciliar una sociedad que está sumamente polarizada? Yo así lo veo, y que es fundamental que establezcas una nueva dinámica en donde haya más civilidad y que haya mejor comunicación por el bien de todos. Mira, en primer lugar, él está respondiendo a quienes tienen miedo, injustificadamente desde siempre, pero que han tenido un miedo fuerte de que López Obrador sería un Chávez, dicen, un Trump, por otro lado, comparaciones realmente fuera de lugar, pero que han logrado colarse en las mentes de algunos sectores de la sociedad, que tienen miedo de que al partir de que llegue, y además con este gran apoyo de Morena en la Cámara de Diputados y Senado, que él va a venir a arrasar con cualquier oposición, ¿no? Y va hasta cancelar la libertad de expresión, etcétera. Hay muchas telarañas y fantasías en la mente. Lo que él viene a decir es que claramente esto no es el caso. Lo que él quiere es trabajar con todos en unidad, respetar las libertades, lo dijo muy claramente, libertad de expresión, por supuesto. Es un hombre que ha estado afuera del Estado, que ha sufrido fraudes y represiones y censuras y de ninguna manera va a reproducir esto a la hora de que él llegue al poder.
propuestas muy concretas en materia económica, por ejemplo, los listó ahí, no es la primera vez, pero los dijo en un momento muy importante, que fue este domingo, respeto absoluto a la autonomía del Banco de México, no van a poner nuevos impuestos, tampoco va a endeudar el país, como lo hizo el PRI en estos últimos 5 años, casi duplicando la deuda, ahora debemos casi 50% del Producto Interno Bruto en deuda, que va a tener un manejo responsable de las finanzas públicas. Y con respecto a la reconciliación social, pues sí, ha hablado de convocar a la ONU y en general la palabra central para él, que luego le quiso robar al final de la campaña a Anaya, es el de la paz, ¿no? México Pacificar. reclama y necesita paz, son 350,000 muertos en estos 2 sexenios, hay que hacer una justicia transicional para caminar hacia otro sistema, no estar simplemente aplicando esta guerra, el fuego con el fuego. Con algunos asegúnes, algunos más, algunos menos. Básicamente son 3 ejes, digamos, las agendas que impulsan quienes incitan o convocan a un acuerdo de reconciliación. Comisiones de la verdad, amnistías políticas y gobiernos de coalición. Nelson Mandela, cuando gana su elección, gana con el 63%, 10 puntos más que Andrés Manuel. Una mega mayoría para hacer lo que él quisiera. Aún así convoca un gobierno de coalición. ¿Tú crees que sería factible que aquí se convocara un gobierno de coalición? Eso es una buena pregunta. Ya existe en la legislación, lo podría hacer. Bueno, la legislación no, existe la disposición constitucional, pero Y todavía la no la legislación nunca la ley. quisimos hacer. No tenemos la ley secundaria, pero ya está en nuestra constitución. Ahí lo podría hacer, Se si podría lo, hacer, si lo sí. dispusiera. Es una interesante propuesta. En cierto sentido, como ya estamos viendo aquí, la alianza PT, PES, Morena ya es una especie de gobierno de coalición. No, pero eso es una No, pero electoral. no son coaliciones sé. electorales. Ese es Pero se electoral. podría generar un gobierno de Anaya, coalición a cuando partir de hablaba ahí. de gobierno Sí. de coalición, la verdad es que no entendía nada, porque lo que estaba diciendo era que su coalición era un gobierno de coalición, no. No, Era una electoral. coalición electoral. Tal cual. Sí, lo que pasa es que con esta mayoría, lo que estoy diciendo es que podrías casi generar, no tienes las 2/3 partes, pero casi podrías generar un gobierno de coalición a partir de los mismos diputados elegidos en esta elección. Igual Si tendrías que pactan una sumar agenda con Sí, temas en común. exactamente. Igual tendrías que sumar el PRD o el PRI o algunos otros, pero sí, no sería mala idea. No sería mala idea. Al final de cuentas, yo creo que Andrés Manuel es un demócrata. Realmente yo que lo conozco bien, lo admiro, lo apoyo, evidentemente. Es un señor que sí tiene un profundo compromiso democrático y no creo que rechazaría esa idea. Yo en lo personal, ya más teórico, académicamente hablando, no me gusta en realidad esta figura del gobierno de la coalición, porque me parece un punto intermedio muy incómodo entre un sistema parlamentario presidencial que incluso podría generar mayor poder para el presidente de la República, porque lo que tienes es una agenda pactada de antemano, es una especie de pacto por México, ¿no? Una coalición ya fija, que tiene esa idea parlamentaria, pero en un sistema presidencial te estás empoderando al presidente a partir de una coalición ex ante. Cuando para mí lo bonito de un sistema presidencial es pesos y contrapesos y hasta el conflicto pacífico, pero un conflicto en debate real entre el poder legislativo y ejecutivo. Y cuando tienes un gobierno de coalición garantizas el consenso desde antes y ya pierdes el sentido de tener esa confrontación tan productiva. Pero los pesos y Pero también contrapesos. lo rompes cuando quieras. O sea, realmente el presidente decide si sí, si no, Y los en pesos- qué momento y reparte Y los carteras pesos y un poco como se le contrapesos ocurre. no están dados solamente sobre un pacto de temas de agenda legislativa, están dados sobre tu capacidad de fiscalizar como poder al otro poder, y eso no se Sí, rompe. Pero esa es la cosa, ¿quién le da más poder al poder legislativo para fiscalizar al Ejecutivo? Ser parte de una coalición que comparte un proyecto con el Ejecutivo, o más bien no, ser otro poder separado que no acordó nada en principio con el presidente, sino ser poder. Pues en los Estados Unidos, por ejemplo, el poder legislativo es fuertísimo, no porque haya una coalición, sino porque tienen sus propias facultades para, como poder, intervenir y fiscalizar. Pero tiene ¿no? dos al características Ejecutivo, muy diferentes a las nuestras. Primero, es un sistema bipartidista. Y segundo, los legisladores, al tener una reelección permanente, Así ad es. infinitum, realmente no le deben su curul ni al presidente del partido ni al presidente de la República, sino a sus constituencies. Entonces, Exacto. Tienen mucha es independencia, un poco eso. La diferente ahí el tema, ¿no? vinculación con sus constituencies Es los hace fuertísima. responsables frente a ellos. Los hace Y nada responsables. más que se les ocurra
aprobar una ley con la que su constituency no está de acuerdo. Pues lo sacan a la próxima elección, se la cobran. Le significa el puesto. Voto de castigo. Punto. Pero exactamente ese es el problema. Como ya tenemos ese problema en México con el tema de que los diputados muchas veces rinden más cuentas a sus líderes partidistas que a sus propios bases que los hayan elegido, con un gobierno de coalición se podría empeorar esa situación precisamente porque eres responsable de tu líder partidista y también al presidente de la República. O sea, te alejas aún más, en cierto sentido. Hay que verlo. No lo hemos visto en los hechos, pues. Te comento todo esto porque me llama mucho la atención y lo ha dicho reiteradamente que está convocando a la cuarta transformación del país. Así es. Cuando yo hago una rápida revisión histórica de las transformaciones previas de las que él se refiere, estás hablando de transformaciones con mayúsculas. Claro. La independencia, ni más ni menos, que era la capacidad de poder liberarte, dejar de ser colonia y ser Estado independiente. La reforma, pues, volver a buscar tu independencia frente a los poderes fácticos de aquel momento, que era la Iglesia, y la revolución, la gran reivindicación de banderas sociales. Así es. ¿Cuál sería aquí el contenido de la cuarta etapa? Andrés Manuel lo ha dicho muy claramente. Yo creo que el caso más fácil de entender en términos comparativos es el de la reforma. Lo dice muy claramente Andrés Manuel, que Benito Juárez separó el Estado y la Iglesia. Lo que él está planteando es separar la esfera pública y la privada. Hoy tenemos una coalición corrupta entre una serie de grandes empresarios o oligarcas, uno podría llamarles, y el poder estatal, que entre ellos están saqueando y privatizando y robando a los recursos nacionales y los recursos tanto naturales como el presupuesto público. Entonces, lo que él quiere hacer es dividir, separar la esfera pública y la privada para que el gobierno defienda el interés nacional, provee los servicios públicos básicos, salud, educación, como debe de hacerse, y que los empresarios hagan su papel, que compitan. Él está a favor del libre mercado. No tenemos libre mercado hoy en México, tenemos un control monopólico sobre sectores de la economía muy fuerte. Entonces, lo que él quiere es liberar justamente la creatividad y la libertad de mercado y, por otro lado, defender la cosa pública sin conflictos de interés y que el gobierno también zapatera sus zapatos. Entonces, eso sería profundo. Suena muy reformista light, pero en realidad sería una reforma, sería una transformación radical. ¿Esa sería la cuarta transformación? Pues sí, sería uno de los ejes centrales, y él lo ha dicho, y para mí sí sería un cambio radical. De repente que los empresarios tuvieran que producir para hacer, ¿no? Yo creo que hay otro tema que me preocupa y se nos está acabando el tiempo. No solo hay una sociedad polarizada, francamente encontrada, él habla de una reconciliación, además de una sociedad polarizada, y son dos fenómenos distintos, tenemos una sociedad profundamente violenta. Hablaste tú de 350,000 muertos, pero creo que son, no es solo el fenómeno del crimen organizado o el narcotráfico, el nivel de violencia que hoy existe en el país. Él planteó que habrá una recomposición del tejido social. Hombre, desde luego que creo que es a lo que hay que apostar. Decir que va a haber un cambio de estrategia creo que es absolutamente indispensable. Yo haría dos preguntas concretas. ¿Cómo cuánto tiempo cree que le va a llevar esta recomposición del tejido social? Yo calculo no menos de 20, por un lado. Y por otro lado, la relación con las Fuerzas Armadas. ¿De qué manera permanecerán en la calle, no permanecerán en la calle? ¿Habrá sustitución con policía? Habló de un mando único, pero mando único centralizado en la Presidencia de la República, ni siquiera mando único por gobernadores. ¿Cómo vamos a pacificar a este país donde tuvimos 350,000 muertos en 12 años, donde en esta campaña electoral se asesinaron a casi 50 candidatos, 140, los municipios, pues no todos son suyos, y donde está el problema más grave es en los municipios? ¿Cómo por dónde vamos a empezar? Sí, es un gran problema y no se va a resolver de un día para otro, desde luego.
Lo que sí está comprobado es que la estrategia seguida por Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, los últimos 2 años. Ah, no, bueno, eso es una verdad de perogrullo. O sea, no, pues es una realidad objetiva que lo que nos ha llevado a esta situación ha sido, o sea, fue a partir del 2007 que se aumenta, se duplica la cantidad de muertos al año. Claramente el mensaje de las urnas es cambien cosas. Eso me queda muy claro. Y en esta materia en particular. Eso está Y clarísimo. lo que precisamente plantea Andrés Manuel es que no vamos a estar siguiendo ciegamente la misma estrategia de la militarización y la violencia para combatir la violencia, que se tiene que atender las raíces del problema. Entonces él plantea un sistema nacional de becas, de 3,5 millones de becas para los jóvenes para que puedan estudiar en la universidad o pueden trabajar ya haciendo aprendices y luego trabajando directamente dentro de las empresas. Un programa muy ambicioso de apoyo al campo, ¿no? Precios de garantía, una revitalización del campo, caminando hacia una autosuficiencia alimentaria, por ejemplo. Tenemos un país muy rico en recursos naturales y en grandes capacidades de sus jóvenes, sus campesinos que están desaprovechados, y por eso, como no tenemos desarrollo, la gente se va hacia el narco. Ahora, el tema de la justicia transicional es fundamental. Evidentemente no podemos copiar ni Sudáfrica ni Colombia, pero sí hay procesos de cambio de régimen que permiten abrir brecha para que la gente que hoy esté metidos en la violencia pueda encontrar una salida. Ese es un tema clave ¿sí? en el cambio de régimen. A mí me gustaría que me ayudaras a explicarle a nuestras audiencias, John, ¿a qué se refiere cuando es cambio de régimen? Yo lo entiendo, cambio de régimen, como el cambio del sistema político, con instituciones, procedimientos y una nueva arquitectura, un nuevo diseño institucional, digamos. Bueno, es que eres abogado, somos juristas también aquí, y esa es una forma de entenderlo, a partir de las reformas constitucionales o legales, pero Andrés lo está conceptualizando de manera más histórica y sociológica. Entonces lo que él ve es justamente lo que tenemos que cambiar, es la relación entre las instituciones públicas y la sociedad. Lo que tenemos hoy esa es la verdadera división que tenemos, instituciones públicas que cada vez se burocratizan, se aíslan de la sociedad y que la sociedad no confía en ellos. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, las razones por las cuales tenemos tanta violencia e impunidad es porque la gente no denuncia los delitos. Solamente 9% de los delitos de este país son reportados a las autoridades. Pero los ¿Por que qué? se denuncian Porque no terminan en Pero consecuencias. ya lo entendí, John. ¿Iba a separar lo público de lo privado o va a juntarlo? Porque estás diciendo que la sociedad y las instituciones tienen que ir cerca. Ya me quedó claro. No, una cosa es la sociedad civil. La población que tiene que acercarse al gobierno, tiene que empezar a confiar en el gobierno para presentar estas denuncias. Y por otro lado, la separación del poder privado de los grandes oligarcas, por ejemplo, y el Estado, que hoy tienen capturado las instituciones públicas, van juntos. Justamente tenemos que separar las instituciones públicas de este control sobre este gran poder privado para que ya estén libres las instituciones para acercarse a la sociedad en general, trabajar de manera conjunta a favor de la justicia y la paz. No va a ser un proceso lento, pero sí tenemos que visualizar. Perdón, no va a ser lento rápido. Desgraciadamente sí va a ser lento. Va a ser lento. Todos quisiéramos que fuera rápido. Va a ser rápido. mágico, y si te dan cuenta, durante la misma campaña, cuando hay grandes tentaciones para prometer solucionar el mundo, ¿no? Ricardo Anaya con sus tarjetas diciendo, si votas por mí vas a tener 1,500 pesos al mes por vida, ¿no? Se presta a las campañas ese tipo de propuestas populistas. Andrés Manuel en toda la campaña fue muy responsable. Jamás empezó con este tipo de promesas de que va a resolverlo un día para otro. Él lo tiene claro que es un proceso largo, pero es un cambio de régimen. No podemos nada más estar perfeccionando aquí y allá. Tenemos que plantearlo como una transformación social a partir de recuperar al Estado para la sociedad y para la democracia. Sin cambios legales, como dijiste. En principio, yo no creo que sea urgente, necesario como primer paso hacer las reformas legales constitucionales. Yo creo que eso puede venir después. Tenemos una gran constitución, un gran andamiaje institucional que con esta podemos trabajar para avanzar. Los ejemplos de transiciones exitosas a un nuevo régimen o a nuevas expectativas de cambio, y claramente el mensaje del día de ayer es: la gente votó por el cambio, o sea, la gente votó por castigar, yo creo, a un partido y a un sistema y a unas prácticas que son detestables, y lo manifestaron con su voto civilizadamente. Pero las transiciones exitosas
digamos que han logrado éxito porque han logrado transitar de un sistema a otro sistema con ciertos arreglos y resultados, han pasado necesariamente por una redefinición con cambios a una constitución. Eso me queda clarísimo, John. Lo que pasa es que eso ya lo hemos vivido. Los últimos 20 años ha habido una innovación constitucional formidable. Bueno, exagerada, yo creo que es puede ser demasiado. exagerada, pero muchas, puede ser demasiada, pero sí son muchas reformas, algunas cuestionables, pero muchas muy positivas. La misma creación del IFE, y luego ahora el INE, que quién sabe mejor o peor, pero tenemos las leyes de transparencia, la Auditoría Superior de Federación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la reforma en materia de derechos humanos, de justicia penal. Ha habido una innovación, una especie de casi proceso constituyente a largo plazo estos años. Nos queda Entonces, muy lo que poco tenemos que tiempo. hacer es Te trabajar quiero con consultar, eso, ¿no? ¿Tenemos y podemos ser optimistas frente a los escenarios que nos presenta la nueva coyuntura? Por supuesto que sí, y no solamente por Andrés Manuel, sino porque justamente como tú mismo dijiste, Jorge, este domingo la sociedad venció al miedo, a las campañas del miedo, de desinformación, salieron con esperanza a participar y creo que esto es un gran paso, ¿no? Recuperar esa esperanza, esa de sí se puede, nosotros sí tenemos el poder, los ciudadanos, decidir quiénes van a ser nuestros gobernantes y van a estar exigiendo, y tenemos que estar exigiendo como ciudadanos a este nuevo gobierno que cumpla con sus promesas y con nuestras expectativas y demandas. Bueno, pues se acabó el tiempo, María, te agradezco Se acabó muchísimo. el tiempo y se acabó la serie. Muchas gracias, María. Muchas gracias. John, muchísimas Muchas gracias gracias por a Canal acompañarnos. Un 22 gusto. que nos aceptó aquí en su casa. Así es, pues Y muchas a gracias. todos ustedes. Y sobre todo usted que nos acompañó a lo largo de estas semanas, de estos meses, en los que tuvimos oportunidad de reflexionar con usted, pues los principales acontecimientos y los contenidos más sobresalientes que nos propusieron. Al final del día, nosotros, los ciudadanos, decidimos con nuestro voto libre, razonado, informado y con responsabilidad el futuro del país. Ayer lo hicimos y bueno, tendremos oportunidad de vernos en una próxima ocasión. Hasta entonces, muchas gracias.